Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad por el 760M Radio Cañón, y a quienes nos ven en mi canal de YouTube Fer contra la Desaparición. Como todos los sábados, nos acompaña su amigo y conductor Fernando de Lucio en este espacio para reflexionar sobre el mundo, el universo, la ciencia y, por supuesto, la humanidad. ¿Alguna vez han escuchado el término de que tenemos una galaxia en el cerebro? Es decir, tenemos 100.000 millones de neuronas, el equivalente a estrellas en una galaxia. ¿Alguna vez habían oído hablar de que algunos poetas y escritores predijeron logros y sucesos científicos? ¿Han oído de las maravillas de la física cuántica al ser y no ser al mismo tiempo? ¿Han escuchado de una oveja eléctrica? Lo sé, estas preguntas suenan un poco raras ahora que las menciono aquí en el inicio, pero déjenme decirles a qué va todo esto. Hoy tenemos con nosotros a un invitado estelar. José Pepe Gordon es un novelista, ensayista, traductor, divulgador de la ciencia y periodista cultural. Desde 2007 conduce y dirige La Oveja Eléctrica, revista de ciencia y pensamiento del Canal 22, el canal cultural de México, les digo, en donde conversa con las mentes más brillantes del quehacer científico. En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Científica y Cultural. Participó en la conducción del programa de radio dominical La Hora Nacional. Su voz y su labor son reconocidas en México, más allá de las fronteras y más allá de todos lados, como una de las trayectorias más destacadas de los medios de comunicación de la ciencia por su incansable dedicación a divulgar la cultura, la literatura, las artes y, por supuesto, la ciencia y el método científico. También tiene una intrínseca relación y destaca lo que tiene todas estas artes en esta relación entre todos, interdisciplinaria entre todos estos tipos de materias, como parte de la trascendencia misma del ser humano. No, hombre, qué introducción, Pepe, qué gusto que estés hoy conmigo aquí en Protagonistas de Cambio. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. La verdad, un gusto estar contigo, justamente para charlar sobre temas que nos conmueven, con los que resonamos profundamente y que nos vuelven a tratar de abrir los ojos a la posibilidad de capacidad de asombro, porque creo que de eso es lo que se trata. Hoy en día prácticamente podríamos ver que pues estamos a veces en una cultura zombie ¿Sí? que de alguna suerte ya había predicho Eric Fromm. Eric Fromm decía que uno de los grandes problemas contemporáneos es que en las noches nos las pasamos medio despiertos y de día nos las pasamos medio Medio dormidos. dormidos. Sí. Y de esta manera entonces no tenemos plena atención en nuestro mundo. Y creo que lo interesante es que tanto ciencia como arte son instrumentos para abrir la mirada, para descubrir nuevos mundos, para descubrir nuestros mundos internos y descubrir también cuál es el aparato por medio del cual conoces el mundo. Me encantó que hubiera señalado esta posibilidad del cerebro en la que prácticamente tenemos una galaxia dentro de nuestro ser. Porque, como dice el neurocientífico David Eagleman, en tan solo 1 centímetro cúbico de tejido cerebral hay más interconexiones que el número de estrellas en la Vía Láctea. Cuando nos damos cuenta de esto, pues realmente es como decir, bueno, ¿y qué hemos hecho con este instrumento? ¿Por qué no lo hemos explorado? La ciencia explora los objetos que están a nuestro alrededor, explora los niveles más finos de la materia, indaga los orígenes mismos del cosmos, pero el instrumento con el que contamos para asomarnos a esas asombrosas realidades realmente es muy poco explorado. Y creo que el gran reto de nuestros días tiene que ver con internarnos en esa galaxia que está dentro de nuestro cerebro para descubrir los diversos mundos que ahí moran, que ahí habitan, y cómo se pueden abrir nuestras miradas para descubrir nuevas posibilidades, tanto internas como externas, Fernando. Simplemente espectacular, ¿sabes? Sino estas palabras dan tanto aprendizaje, transmiten tanto a través de esas millones de estrellas, de neuronas que tenemos en el cerebro y me impactan profundamente y creo que
que a todos nuestros radioescuchas. Y sí, es muy cierto. En la actualidad vivimos en esta, y me parece excelente el término, cultura zombie, en donde nos limitamos a seguir un patrón establecido, pero ni siquiera un patrón emocionante o que nos mande a descubrir nuevas cosas, sino un patrón de repetir una y otra vez lo mismo. Y es importante que nos salgamos, y muchas veces los que vamos contracorriente de la cultura zombie somos criticados. Muchos niños que son los que nacen con esta capacidad maravillosa de preguntas y de curiosidad, muchas veces se les dice que no deben ser curiosos, que no deben preguntar, se les adoctrina. Y eso está increíblemente mal, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pepe, de de que los niños tienen que desarrollar su capacidad, tienen que aprender un amor por la ciencia? ¿Tú qué opinas de cómo se le está dando la creatividad ahora en la actualidad? Fíjate que esto me parece muy interesante, lo subrayó en alguna ocasión el investigador científico Marcelino Cereijido Ujú. al hablar de lo que ocurría con uno de sus nietos. Resulta que tenía unos 4 o 5 años este muchachito, y estaba en la escuela y la autoridad educativa le estaba diciendo, siéntate. Y el niño le decía, no me siento. Y le volvía a insistir, te sientas. Y el niño volvía a decir, no me siento. Y así estaba en ese proceso de toma y daca, hasta que en un momento dado, obligado por las circunstancias, se sienta, pero entonces levanta la mano, levanta su dedo y dice, nada más quiero decirle que por dentro sigo de pie. Y eso es exactamente lo que creo que ocurre con los niños y que ocurre con las niñas y que ocurre con aquellos que tienen esta capacidad de asombro y de preguntas todavía despierta y viva. Y creo que la gran tarea que nos toca hacer en estos días es cómo justamente impulsar una educación, impulsar referentes que nos planteen nuevos modelos de lo que puede ser ver el mundo. Porque claro, si vamos a ver el mundo de una manera limitada, si vamos a ver el mundo de una manera fragmentada, pues estamos ante el problema que creo que planteó muy bien el historiador Yuval Harari, autor de este libro tan interesante que se llama Sapiens, ¿no? Breve historia del ser humano. Y en ese libro dice que el problema es que hemos asumido que el ser humano Homo sapiens es igual a Homero Simpson. Y conste que admiro a los Simpson, admiro la serie de los Simpson, pero el problema es justamente de un personaje que se conforma con un mundo en el que no tiene curiosidad, no investiga más, realmente sus hijos son los que lo despiertan Claro. y le instan a crecer más. Y entonces pensar que la percepción humana es la percepción de Homero Simpson es pensar en términos muy limitados. Creo que tendríamos que voltear a ver también qué querría decir la percepción de un científico como Juan Martín Maldacena, que es un gran teórico de la investigación de las teorías de cuerdas, o qué es lo que nos puede decir precisamente un personaje como Stephen Hawking, o qué es lo que nos pueden decir grandes escritores y poetas que nos hablan de que hay atisbos más importantes para poder apreciar la naturaleza de aquellos con los que nos hemos conformado. Y cuando se abren estos atisbos y cuando se abren estas miradas, realmente es asombroso lo que podemos conocer y nos vamos dando cuenta que entonces ciencia y arte se vuelven instrumentos para explorar la galaxia de nuestro cerebro, para explorar las galaxias externas y para asombrarnos con las posibilidades de interconexión que tenemos y darnos cuenta de que cada día puede ser un día más de conocimiento, puede ser un día más para abrir la mirada. Y en esto no juega un pequeño papel tampoco la literatura, porque la literatura apunta a zonas de la vida, a zonas de la realidad que a veces hemos dejado de nombrar, y el poeta viene justamente a recordarnos de qué se tratan esas miradas más finas de la vida, de los ritmos de la naturaleza, de nuestros deseos más íntimos, y que permiten
conocernos a nosotros mismos. Esta famosa frase del oráculo de Delfos, que hoy en día tiene que ver con las neurociencias. Conocernos a nosotros mismos quiere decir conocer nuestro silencio, conocer la plataforma de inteligencia y creatividad desde donde brotan nuestros pensamientos, y creo que ese es el gran reto hoy en día, ¿no? Y por supuesto, sí, niñas y niños a veces tienen más clara esta dimensión de las preguntas que nos hacen tener esta sensación de una chispa en la mirada, que es precisamente el momento más hermoso de la educación. Decía Elie Wiesel, un gran escritor que también fue Premio Nobel de la Paz, decía que no hay un momento más hermoso para un educador que ese momento invisible pero real en donde se enciende la mirada de una niña o de un niño porque ha descubierto un trozo de conocimiento o un trozo de belleza. El poeta Luis Ríos lo diría de otra manera, diría, es que ya no podemos vivir como si la belleza no existiera. Una vez que la descubrimos, se empiezan a abrir cada vez más y más horizontes, y por eso me encanta, Fernando, que estés justamente abriendo espacios para miradas frescas que siguen interrogándose sobre el mundo, sobre los estereotipos que tenemos para ver la realidad y cómo quitar los anteojos de nuestros prejuicios y estereotipos que precisamente nos han dado tantas tragedias en la forma en que nos relacionamos con el prójimo, en la forma en que nos respetamos o no nos respetamos, en que tratamos los problemas de desigualdad de género o los problemas de corrupción o los problemas de desigualdades económicas e injusticias sociales. Todo eso tiene un sustrato, y el sustrato es una falta terrible de imaginación y creatividad. Entonces, creo que la invitación es cómo encontramos mecanismos para abrir la mirada. Claro, claro, sí, no podemos perder como humanidad nuestra capacidad de asombro por el mundo. No podemos perderlo. Es algo que tiene que existir para que podamos progresar, imaginar, soñar y anhelar. Y bien acabas de mencionar un eje fundamental de toda conversación relacionada con la ciencia, la humanidad, la empatía, por ejemplo, que a pesar de nuestro gran tesoro, nuestra galaxia incorporada, por así decirle, pues tenemos hambre, pobreza, desastre. Y cómo lee estos acontecimientos, cómo podemos activar esta imaginación y creatividad como inteligencia colectiva para resolver estos problemas. ¿Hacen falta más espacios como protagonistas del cambio? Sí, sí, por supuesto, hacen falta más espacios. Hace falta también descubrir que sí tenemos herramientas para abrir la percepción. Mm, Dos de ellas fundamentales, arte, ciencia, pero también procesos de empatía que se tienen que cultivar, porque curiosamente hay algo muy interesante que se ha descubierto que se conoce como las neuronas de la empatía. Esto fue un hallazgo que investigó y que de alguna manera fue pionero en ello, un científico que se llama Giacomo Rizzolatti, quien en 1996 hizo un estudio muy interesante. Estaban tratando de descubrir las neuronas motoras. Neuronas motoras, aquellas que se activan en el momento en que estamos haciendo un movimiento con nuestro cuerpo. Y ok. entonces, para tratar de estudiar estas neuronas, lo que hizo fue un experimento muy sencillo con monos, a los que les conectó unos electroencefalogramas y entonces y les puso unos cacahuates enfrente. En el momento en que el mono movía la mano, se encendían las neuronas motoras responsables de poner en movimiento las manos o algunas otras partes del cuerpo. Ujú. Y entonces así se iba haciendo el mapeo de estas neuronas motoras, pero cuenta la leyenda, esto yo lo platiqué con el científico Giacomo Rizzolatti, que en una ocasión se le olvidó al investigador que a uno de los investigadores Mm, que los cacahuates estaban ahí para el experimento, ya había terminado el experimento, y entonces empezó a comer los cacahuates,
pero todavía estaba un mono en el fondo del salón con los arreos conectados, con los electroencefalogramas todavía en su cerebro, y en ese momento, en el momento en que el ser humano, el investigador, toma el cacahuate, se le encienden las neuronas al mono, y entonces se descubre lo que se llaman neuronas espejo. A veces no necesitas tú mismo hacer el movimiento, hacer la acción, sino que en el espejo del otro, cuando el otro está haciendo la acción, es como si tú mismo lo estuvieras haciendo. Se descubren las neuronas de la empatía, en donde de alguna manera es como si tú mismo estuvieras tomando el cacahuate. Es como cuando se nos hace agua la boca, cuando alguien está saboreando algo muy sabroso, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que tenemos estas neuronas que nos permiten entender y sentir lo que está sintiendo el otro, más allá de lo que nos esté platicando, ¿no? Porque alguien te puede estar diciendo ciertas palabras, pero a veces tú puedes ver en su mirada y de repente darte cuenta, detrás de esas palabras hay una profunda tristeza, o sentir como siente el otro, percibir el mundo como lo percibe el otro. Pero hay un punto muy importante que luego se descubrió con un neurocientífico de la Universidad de Chicago que se llama Jan Desetti. Jan Desetti descubrió que el problema es que tenemos una empatía selectiva, y eso es un gran problema. Es decir, somos empáticos con quienes son parecidos a nosotros. Quienes no se parecen a nosotros, con ellos no tenemos empatía. Y lo hizo con una serie de fotografías que iban pasando en sujetos a los que les estaban haciendo mediciones en su fisiología, en su cuerpo, para ver sus reacciones. Y resulta que si, por ejemplo, pasaban fotografías en donde había un personaje que era caucásico y que el otro, y estaba viendo fotografías de afroamericanos, pues resulta que no había exactamente la misma empatía cuando las fotos que daban ternura eran de personajes caucásicos. Entonces aquí se descubre una cosa terrible, que no es no es tan solo importante tener empatía, Ajá. sino tener lo que se conoce como empatía cognitiva. Jan Desetti nos dice que la empatía cognitiva es aquella que puede ir más allá de identificarse con tu grupo, con tu banda, con tu tribu, para tratar de entender cómo piensa el que piensa distinto a ti, el que es de un grupo social distinto a ti, el que viene de una cultura distinta a ti. Ok. Y eso es algo que como nunca creo que es importante establecer, porque no basta nada más con la empatía, porque las investigaciones nos dicen que esas empatías a veces pueden ser selectivas. Son empatías con los de mi equipo. Los del otro equipo no les entendemos nada. Y eso creo que es algo que tenemos que salir de ello, porque si no van empezando a plantear lo que se conoce como el sesgo de la confirmación. Te voy a decir nada más rápidamente qué es, cómo se entiende esto del sesgo de la confirmación. Sí. El sesgo de la confirmación es cuando tú ves noticias que son idénticas a lo que tú piensas, tú te encierras en ese tipo de noticias y no sueles apreciar otras noticias que van en contra de tus prejuicios. Entonces, esto es muy interesante porque hay un meme que creo que lo dibuja magistralmente. Sí. Hay un papá que está frente a la computadora y se le acerca a su hija y se asoma a lo que está viendo y le dice, papá, pero si todo lo que estás viendo son noticias falsas. Y entonces el papá se voltea y le dice, pero si cómo van a ser noticias falsas si están diciendo lo mismo que yo pienso. Entonces, el problema es cómo salir de la burbuja, de ese sesgo que hace que confirmemos nuestras ideas, nuestros prejuicios, nos encerramos en nuestro mundito y nunca podemos ver al otro. Claro. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo? Hay, sí, hay dos elementos que son claves. En ese caso, la lectura de novelas, la lectura de literatura es
sumergirte en otros mundos, pensar como pensaría mi enemigo, pensar como alguien piensa que yo jamás pensaría que se podría pensar. Sí, aquí Es traigo un hermoso. libro tuyo justamente. El inconcebible universo, sí. Sí, sí, Esa es una forma de salir. Y la otra, que es ok. muy interesante, es algo que recomienda un personaje muy extraño, que aparece justamente reportado en un libro de ensayo de Elie Wiesel, un libro autobiográfico, que se llamaba Shoshani. Es un personaje que nunca escribió un libro, pero tocó a grandes maestros. Fue maestro de Levinas, fue maestro de Elie Wiesel. Oh, Era una mente fascinante, maravillosa, con una memoria fuera de serie. Le llamaban el Mozart del Talmud, porque tenía una memoria increíble, dominaba más de 30 lenguas, sabía de matemáticas, ataba e hilaba todos los conceptos que te podrías imaginar. Bueno, pues este personaje dice algo que parece muy sencillo, pero que creo que es clave. Decía, cuando escuches al otro, cuando escuches a otra persona, ujú. bájale el volumen a lo que estás pensando y escucha por 30 segundos sin tener el ruido de, sí, 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 pero lo que está diciendo, porque realmente no lo estás escuchando, te estás escuchando a ti mismo para tratar de confirmar lo que tú ya piensas, y lo que tienes que hacer es bajarle el volumen a tus pensamientos, por lo menos durante 30 segundos. Para mí, en este marco es muy importante las experiencias de meditación. Experiencias de meditación no en términos religiosos, ni siquiera filosóficos, sino de aquietar a la mente en un estado de tranquilidad, en donde se reduce el estrés, el cerebro funciona con mayor coherencia cerebral y vas teniendo la posibilidad de descubrir esos silencios internos. Esto es algo que, por ejemplo, utiliza David Lynch, este gran cineasta. Dice que una clave de su creatividad es justamente una práctica de meditación trascendental durante 20 minutos en la mañana y 20 minutos en la tarde, y Ok. entonces se van afinando los sentidos, se va afinando la percepción, cierras los ojos para después abrirte al mundo y tener la mirada despierta. Wow. Wow, sí, la empatía, tú lo has dicho muchísimas veces, es algo más que solo las relaciones humanas, sino también es importante que los científicos sean empáticos, que toda la sociedad sea empática. Esta idea de la empatía en general, no a ciertos grupos específicos, es simplemente fascinante. No podemos cercar nuestra empatía, no podemos cercar nuestros mundos. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de ser graduado del programa Pauta, que apuesto a que lo conoces, fundado Sí, 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 por tu sí, sí. amigo el doctor Alejandro Frank. Y bueno, sí, para los que no conozcan Radio Escuchas, es un programa de ciencias para niñas, niños y adolescentes. Y ahí aprendí a desarrollar el pensamiento crítico, a ser creativo, innovador, pero sobre todo a ser empático. Bueno, esta experiencia de 5 años, y sí fueron 5 años en los que estuve en Pauta, me permitió comprender no solo la importancia de las ciencias y en la resolución de problemas en el mundo actual, sino también de la importancia de que somos humanos. Yo, por ejemplo, soy de ciencias sociales, me desenvuelvo mucho en ese entorno, y ahí hay una frase bonita que dice, eh, el laboratorio es el mundo. Y ciertamente, creo que en todas las ciencias el laboratorio es el mundo. Es muy importante lo que mencionas. Y bueno, para ir cerrando la entrevista y quiero que te explayes en esta última cuestión, sería, ¿qué le falta a México? ¿Qué le dices a las niñas, a los padres o a la sociedad simplemente en sí, a los que nos escuchan justo ahora? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué podemos hacer para despegar, para echar a andar nuestro mundo? Y bueno, ¿qué retos o qué hacemos desde tu consejo? Inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva, creo que apenas estamos desarrollando los primeros apuntes de lo que quiere decir. Y que eso quiere decir trabajar en equipo. Si lo ponemos en lenguaje simple y llano, es saber trabajar en equipo y aprovechar que las sinapsis no tan solo se dan dentro de nuestros cerebros, sino que se dan con los otros cerebros. Entonces, lo que necesitamos como nunca es circulación de las ideas, circulación de ideas creativas.
inteligencia colectiva para asumir más grandes retos, pensamiento crítico y poesía y sensibilidad y belleza colectiva, porque donde no da una imagen en mi cerebro para tratar de apreciar el mundo, se complementa con una imagen que sí está en tu historia, en tu memoria y en tu educación. Y así es como se crean, por ejemplo, los poemas colectivos que se conocen como cadáveres exquisitos, en donde cada quien va aportando un verso y se van creando y abriendo imágenes que solitas no podrían plantearse desde una individualidad. Se van concatenando, se van uniendo, y es muy hermoso que esto además también se puede jugar en términos de ciencia y pensamiento crítico. Fíjate que en términos de inteligencia colectiva, a veces a lo más que llegamos es hacer la ola en un estadio. Y es emocionante cuando hacemos la ola, ¿no? O Sí, la ola de solidaridad cuando ocurre un sismo. Salimos a la calle y le vemos los ojos a los otros y ya no son extraños, tienen los mismos temores, las mismas pesadillas, los mismos sueños y los mismos deseos. Se abren las corazas. El problema es que después de una sacudida, se vuelven a cerrar las corazas. Entonces, ¿cómo hacer para que no se cierren esas corazas? ¿Cómo hacer para compartir esa inteligencia colectiva? Por ejemplo, fíjate lo que hubiera pasado. Nada más a mí me pone ujú, a imaginar lo que pueden ser las posibilidades que tendríamos en México y en otros países. ¿Qué hubiera pasado si Einstein y Bohr, Niels Bohr, que vivían en diferentes continentes, en un momento dado se hubieran podido comunicar no por carta, en donde tenían que pasar 2 o 3 meses de aquí a que llegara una carta en los años en que ellos vivieron, y hubieran podido poder chatear por internet? La revolución de conocimiento que se hubiera dado sería enorme porque el pensamiento fluye más velozmente. Pero entonces la posibilidad es ver que en vez de que tengamos la circulación de noticias falsas, tengamos la circulación de inteligencia, de creatividad y de belleza. Eso es lo que tenemos que poner en movimiento y surgen entonces cosas fascinantes. Por ejemplo, se pone en internet un problema de matemáticas que no tenía solución. Y entonces lo que ocurre es que empiezan a participar colectivamente desde un estudiante hasta un ama de casa, hasta un premio que le llaman el Field Medal, que es el equivalente al premio Nobel en matemáticas, un estudiante, un maestro de preparatoria, y van dando los elementos y en 3 meses se resuelve el problema porque se jugó pensamiento crítico, pero de manera colectiva. Es decir, no se encendió tan solo nuestra galaxia, sino que se encendió la otra galaxia y esas galaxias se están comunicando porque hay comunicación interneuronal. Es decir, el lenguaje, la cultura, no es más que el intercambio de nuestra inteligencia y nuestra creatividad más allá de nuestros cerebros. Eso, descubrir esas posibilidades, es lo que abre nuevos horizontes. En este marco, yo nada más te quiero decir que estamos haciendo un proyecto muy hermoso, del cual ya conocerán próximamente, que se llama Colisionador de Ideas. ah, Colisionador de Ideas, que justamente surge por tu sonrisa veo que reconoces claramente que ahí está la inspiración del gran colisionador de partículas o claro. gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, en donde a velocidades enormes haces chocar partículas diminutas, partículas subatómicas, y cuando se estrellan, cuando colisionan, nada más hay que ver la velocidad a la que colisionan. En un anillo de 27 kilómetros le dan 11.235 vueltas por segundo. Entonces salen las partículas subatómicas de lados opuestos y cuando chocan, entonces, como diría José Emilio Pacheco, estamos teniendo brisnas de luz entre la noche cósmica, descubrimos realmente los niveles más finos de la materia. Y con esta analogía, lo que estamos planteando es la necesidad de que colisionen nuestros pensamientos, de que estén en contacto nuestros mundos, de que rompamos las burbujas perceptuales en las que estamos encerrados para abrirnos unos a otros, tocarnos, y de ahí sí creo que tendremos más posibilidades. Y entonces estamos proponiendo una serie de episodios audiovisuales Ujú. breves de 5 minutos que estarán en museos de ciencia, pero que están en formatos inmersivos. Tú vas a entrar a un salón oscuro
y de repente vas a ver en las paredes una narración que se despliega con animaciones muy hermosas en 360 grados, contándote historias que son fascinantes en torno a los hallazgos más importantes de la ciencia y del arte y cómo al juntarse hacen que burbujeen nuestros cerebros con nuevas posibilidades. Hacen que burbujeen nuestros cerebros con nuevas posibilidades. Esa última frase, el burbujear, esa acción de que todo se enciende, nuestra galaxia se entiende, nuestra ni tan mini, de hecho, mucho más grande que las convencionales. Eso me parece hermoso. Saben, queridos radioescuchas, estén atentos a los próximos proyectos de José Pepe Gordon, que van a estar interesantísimos. Ya había visto unas entrevistas, había visto, por ejemplo, el poema de Borges de los caminos bifurcados, el jardín de los caminos bifurcados, el sendero, algo similar, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan, sí, sí, sí. De los que se Pero es bifurcan. correcto. Sí. Sí, sí, temas tan interesantes que hacen despertar tu cerebro de esta realidad zombie, como dices. Y bueno, queridos radioescuchas, se nos ha acabado el tiempo del día de hoy. Yo estaría aquí siguiéndome 2, 3 horas hablando de estos temas, pero desafortunadamente, pues el tiempo, si bien el tiempo es relativo, como decía Einstein, ahí está el reloj. Así que para finalizar, quisiera recomendar la recomendación de contenidos de esta semana, que es El Inconcebible Universo, que es una obra de aquí nuestro invitado. Y bueno, nada más para iniciar les hago el planteamiento. ¿Ustedes se imaginan Einstein cabalgando en un rayo de luz? Lo sé, suena extraño, pero no les quiero dar spoilers. Así que busquen este libro, les ayudará a liberar su mente. Son una serie de recopilaciones de datos de los científicos que ya todos conocemos y algunos que no, haciendo cosas inéditas, inconcebibles. Entonces, se los recomiendo mucho y muchísimas gracias, Pepe, por haber estado hoy el día con nosotros. Eres un ídolo de la infancia y de mi adolescencia ahora, y qué gusto esta charla tan amena. No, te lo agradezco a ti, de verdad, Fernando, cuando justamente lo que me da esperanza en México es cuando veo precisamente gente tan despierta, personas, niñas, niños, también adultos, gente de mayor edad, que de repente cuando ven nuestro programa La Oveja Eléctrica en Canal 22, los martes a las 9:30 de la noche, de repente ves que la ciencia puede ser interesante, el arte puede ser una revelación de nuestros mundos y cuando hay esa resonancia y esa sonrisa cómplice, descubrimos que no estamos solos, que somos una soledad acompañada gracias al conocimiento y gracias a la imaginación y gracias a los amigos, querido Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a los amigos. Pues muchísimas gracias, Pepe. Aquí yo te guardo en mi corazón y todas tus obras y en mi cabeza también. Y, y, y bueno, muchísimas gracias, queridos escuchas, por haber estado hoy con nosotros presentes, escuchando estos asombrosos descubrimientos, estas reflexiones en protagonistas del cambio, en espacio donde las niñas, niños y adolescentes pueden alzar la voz y pueden expresar acerca de todo lo que les asombra, lo que les fascina, lo que les maravilla. Así que bueno, síganme en mis redes sociales, que es mi canal de YouTube, por el cual algunos van a estar viendo esta entrevista, que es Fer contra la desaparición a favor de los derechos en la infancia, y en mis redes sociales me pueden encontrar como Fernando de Lucio Activista. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.